hice brujería para tener novio. Mi relato pasó de ser una historia de amor a un relato de terror. Todo comenzó cuando conocí a quien en su momento fuera el amor de mi vida, porque al verlo por primera vez quedé flechada por él, y no pude sacármelo de la cabeza por más que quise. Me dolió mucho que aquella vez ni siquiera notó mi presencia, ya que llevaba a esa fiesta a quien era su novia. De la forma más discreta lo miraba, siempre tratando de no evidenciar que me gustaba, y antes de que la fiesta terminara me acerqué a su novia, con la cual comencé a platicar, y con las semanas nos hicimos amigas. Ella se llamaba Jimena, y en realidad, ser amiga de ella no me importaba, yo solamente quería estar cerca de él. Con el pasar de las semanas pude conocerlo mejor, ya que en otra fiesta, mi nueva amiga, su novia, me lo presentó. Se llamaba Gerardo, y fingí que no lo había notado antes, y también me hice un poco su amiga, aunque no tanto como yo quería. Esperé algunos meses a que terminaran su relación, pero eso no sucedió, porque se les notaba muy contentos y enamorados. Aunque yo los notaba felices, mantenía la esperanza en que terminaran, pero al no ocurrir, me pasó por la mente hacer algo para que rompieran. Mis ideas iban desde mandar golpear a Jimena, hasta inventar que ella le había sido infiel, pero antes de poder implementar algún plan, escuché una historia sobre brujería, y que al hacerla, el hombre que esa mujer tanto deseaba, se había vuelto su novio. Yo nunca creí en eso de la brujería, ya que en mi familia no nos habían inculcado esa creencia, por lo que no sabía si eso funcionaría y tampoco sabía con quién acudir. Comencé a preguntar a personas de confianza sobre alguien que me pudiera ayudar con eso de la brujería. Pero al parecer, nadie de los que conocía creía en la brujería, o por lo menos fingía no creer, porque una prima, que ya me había dicho que no creía en eso, me informó de una mujer que me podía ayudar. Su recomendación vino con una advertencia, porque aquella mujer era peligrosa, ya que no usaba la magia blanca, al contrario, era una bruja negra muy poderosa. Eso no me importó, si aquella mujer me podía ayudar, me daba igual cuál fuera el color de su magia. Antes de acudir con la bruja, llamé al número que mi prima me había dado, ya que la mujer solo trabajaba con una cita. Acudí al domicilio en el horario que la mujer me dio. Yo me esperaba una casa vieja con un cuervo sobre la puerta de la entrada, pero me sorprendí cuando vi que esa casa estaba en una zona muy buena de la ciudad, y la casa era muy hermosa. El interior de la casa era minimalista, y no tenía ninguna figura extraña, como de la Santa Muerte o cosas así. Esperé sentada afuera de una habitación, y era la única en esa pequeña sala de espera. La puerta de la habitación se abrió 5 minutos después, y la mujer que me había abierto la puerta de la casa, me informó que la señora ya podía atenderme. No vi salir a nadie, pero al entrar a la habitación, escuché que una persona salía de la casa, pero antes de salir le daba las gracias a la mujer, que podemos decir que era la recepcionista. La habitación donde entré era amplia, luminosa y sin nada relacionado con la brujería, solamente una mesa con varias sillas, además de un biombo en una esquina de la habitación. La bruja, que no aparentaba serlo, ya que era muy guapa y vestía con colores vivos, me señaló una de las sillas y me pidió que me sentara. Antes que yo le pudiera decir algo, ella me dijo que sabía por qué yo estaba ahí, y me dijo con todo detalle la razón de mi presencia. Me sorprendió, porque nunca le dije nada a nadie, y mi prima, que fue quien me recomendó con ella, tampoco sabía de mis intenciones con esa bruja. Antes de seguir, me dijo que ella solo trabajaba con magia negra, y que al hacerlo, yo me ponía en riesgo, porque los entes con los que trabajaba eran muy poderosos. Le dije que entendía, y que aún así quería continuar. Ella me dijo que primero debía separar a la pareja, y justo después que eso pasara, comenzaría con el trabajo para que ese hombre se enamorara de mí. Me informó sobre lo que haría, y los ingredientes que necesitaba, además del pago que tendría que darle en la próxima sesión, cuando ella hiciera el trabajo. Salí de la habitación por una puerta escondida detrás del biombo. 2 días después acudí con ella, pero no fuimos a su casa, fuimos al panteón y de madrugada. El cuidador del cementerio solo abrió la puerta, y entramos con la camioneta de la bruja, que avanzó por el lugar como si fuera su casa.
Se estacionó casi a la mitad del panteón, y tras dar algunas vueltas caminando por el lugar, dijo que ya había encontrado el sitio correcto, y lo señaló muy entusiasmada. Después de sacar de la camioneta los artículos para el hechizo, la bruja comenzó con su trabajo. Yo había llegado con todos los ingredientes, incluido el gallo para el sacrificio, que minutos después, su sangre derramada selló el ritual, y la bruja me informó que la pareja ahora estaba destinada a separarse. Me dijo que tardarían algunos días en hacerlo, pero que aquellos dos ya no serían pareja. Esperé con ansias las noticias de la separación, y cuando en Facebook ella informó que ya no eran pareja, supe que esa bruja de verdad era buena. La bruja me pidió que esperara algunas semanas para comenzar con el ritual de amarre, para que nadie sospechara que algo raro había sucedido. Y así fue. 3 semanas después acudí con ella, que me pidió los ingredientes para la sesión de amarre. 2 días después acudimos al panteón, donde la bruja hizo el hechizo, que dijo que surtiría efecto muy rápido, porque a quien se lo había encargado era un ente muy poderoso. Por la emoción, no pregunté nada sobre ese ente, y aunque hubiera preguntado, ya era demasiado tarde para retractarme. 2 días después Gerardo me buscó, de alguna manera encontró mi domicilio y acudió a mi casa. En un principio me dijo que necesitaba hablar con alguien, ya que estaba muy triste por su separación, y que al pensar con quién hablar, de alguna manera mi rostro había aparecido en su mente. Que desde el día anterior no podía sacarme de su cabeza, que incluso me había soñado, y que por eso sabía que era yo con quien debía hablar. Al principio lo vi triste, pero después noté que él me miraba fijamente, y noté que tenía casi una obsesión sobre mí. Verlo así, casi devorándome con la mirada, me hizo sentir muy bien, y supe que el hechizo había surtido efecto. Antes de irse, él tuvo un impulso que lo hizo lanzarse hacia mis labios, y me dio un beso que recordaré hasta que me muera, porque tenerlo así era justo lo que había querido desde que lo conocí. Él se disculpó, me dijo que no sabía lo que estaba haciendo, que había tenido casi una necesidad de hacerlo, y se volvió a disculpar. No esperó mi respuesta, porque se fue apenado y muy deprisa. Me mensajeó varios minutos después, y se volvió a disculpar. Le dije que no se preocupara, que estaba bien. Y estuvimos mensajeándonos toda la noche, y constantemente él me decía que no podía sacarme de su mente. Aunque las cosas se estaban dando como yo quería, el grupo de amigos se enteró que Gerardo y yo habíamos comenzado a hablar mucho, y se mostraron molestos porque él era el exnovio de mi amiga, y se les hacía un poco desleal que yo estuviera muy cerca de él. Sus molestias no me interesaron, porque sin importar nada, yo estaría con él. Días después comenzamos a andar de manera oficial, y fue ahí que las amistades comenzaron a alejarse de nosotros, ya que me miraban como alguien traicionera. Mi mundo se redujo a solo 2, pero no me importó, porque él era con quien yo quería estar. En ese momento pasaron 2 cosas. La primera es que él parecía muy dócil, completamente diferente al hombre interesante del que me había enamorado. Me decía a todo que sí, y prácticamente era un muñeco sin alma. Pero aunque eso me molestaba, sabía que lo que yo había hecho tenía consecuencias, y el que él perdiera algo de su personalidad, era una de esas consecuencias. La otra cosa que sucedió, fue que alguien comenzó a intervenir, mi prima, quien me había dado el contacto de la bruja. Ella me encaró, me dijo que lo que estaba haciendo no estaba bien, y me informó que ya le había dicho a Jimena, la ex de Gerardo, lo que yo había hecho. Días después noté un cambio en Gerardo, porque estaba algo ausente de mí, y se molestaba con casi cualquier cosa que yo dijera. Acudí con la bruja, que me dijo que le estaban quitando el trabajo que ella había hecho, pero que la solución era seguir haciéndole trabajos a Gerardo, para debilitar su mente y así no pudiera zafarse del hechizo. Tras el primer trabajo, Gerardo cayó en cama por un malestar que no lo dejaba dormir, y yo estuve ahí para cuidarlo. Aunque la relación no era igual que al principio, él volvió a tener esa fijación en mí, y aunque por momentos parecía que se recuperaba y yo le fastidiaba, después él volvía a estar casi sometido a mí. La bruja me dijo que debíamos seguir haciéndole daño, que era necesario para que él no me dejara, y en cada ocasión yo le hacía caso a la bruja, que logró hacer que Gerardo en algún momento ya no pudiera ni levantarse de la cama. Verlo así no me importó,
porque el perderlo era más difícil para mí que el verlo postrado. Y al estar tan mal, él decidió que lo mejor era que viviéramos juntos, para que yo pudiera cuidarlo mejor. Fueron meses así, con él recuperándose y casi dejándome, y yo acudiendo con la bruja, para dañarlo más y más, para que así no me dejara. Pero llegó un momento que no esperaba, porque él casi muere del terrible mal que yo le estaba haciendo, y lo peor de todo es que no me importó, porque en mi afán de retenerlo, pensé que el verlo morir era mejor que verlo partir a los brazos de su exnovia. Y justo cuando él estaba peor que nunca, alguien llamó a la puerta. Al abrir, frente a mí estaba mi prima y la exnovia de Gerardo, que con la ayuda de dos hombres que no reconocí, sacaron a Gerardo de mi casa. Llamé a la policía, pero cuando llegaron ya se habían llevado a mi novio. Presenté una denuncia por secuestro, pero no llevó a nada. Acudí con la bruja, que me dio malas noticias, me dijo que a Gerardo ya le habían quitado el hechizo que le había hecho. Le pedí que le siguiera haciendo daño, para que volviera conmigo, pero por más que la brujería se ponía en marcha, Gerardo se ponía cada vez mejor, y hasta me llamó para insultarme. Le habían informado sobre la brujería que yo le había hecho, y él estaba furioso conmigo. Durante las siguientes semanas, continué tratando de hacerle daño, pero noté que quien se estaba enfermando era yo, porque todo el mal que yo trataba de hacerle se me estaba regresando. Pasé de tener una vida activa a casi no poder caminar, me dolía la espalda si estaba de pie por algunos minutos. También comencé a bajar de peso, y no me veía bien, demasiado delgada, incluso la gente me preguntaba si tenía cáncer o algo así. Ya no importó la brujería que le mandaba hacer, y la bruja me informó que el daño que yo le había hecho a Gerardo se me regresaría, y que ella no podía hacer nada. Cuando le grité diciendo que era una inútil, ella me dijo de una manera muy aterradora, que no era conveniente que ella fuera mi enemiga, porque ella podía terminar con mi vida si quería. No solo fue la enfermedad, porque también comencé a sentir una presencia maligna dentro de mi casa, y comencé a escuchar pasos de alguien justo dentro de mi cuarto, pero dentro de la habitación no había nadie. Por las madrugadas una voz me despertaba, me decía que yo era suya, y que se iba a divertir mucho conmigo. Y el clima dentro de mi casa se volvió extremadamente frío, incluso cuando yo encendía el aire acondicionado, era como si estuviera apagado y todo el tiempo fuera invierno, aunque estuviera en pleno verano. Comencé a vomitar sangre de pronto, y tengo dolores en todo el cuerpo, y aunque he acudido con médicos, no hay nadie que me haya podido ayudar, nadie sabe qué enfermedad tengo. Han pasado casi 9 meses desde que mi tormento comenzó, y parece que no terminará hasta que me haya ido de este mundo. Aunque sé que me merezco lo que me pasa, por todo el daño que hice, quisiera que las cosas fueran como antes, aunque yo estuviera sola. Solo espero que mi tormento termine, antes de que termine mi vida. Espero que este relato te haya gustado. De ser así, te invito a que te suscribas al canal y le des like al video. Gracias.